Imaginemos por un momento estar en la primera línea de un quirófano de urgencias. El tiempo corre, los signos vitales de un paciente caen en picada y, pues, hay un problema gravísimo. Faltan los recursos, me imagino. Exacto. Las herramientas médicas de primer mundo, esas maquinarias que cuestan millones, sencillamente no existen ahí o son inalcanzables en ese instante crítico. Es una pesadilla clínica. Totalmente. Se tiene que salvar una vida creando una solución en ese mismo segundo, con lo que haya a la mano. Es casi como ser un MacGyver de la medicina, ¿no? Me encanta esa analogía. Y justamente de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Tenemos sobre la mesa un informe exhaustivo sobre innovaciones médicas colombianas que de hecho lograron un impacto global masivo. Sí, y la misión de este análisis es entender cómo un sistema de salud que a menudo choca con limitaciones severas de recursos y geografías complejas, pues no se conformó, no se limitaron a importar tecnología extranjera. Claro, sino que se transformaron en un laboratorio de creatividad disruptiva impresionante. Porque, a veces la verdadera genialidad necesita de restricciones muy fuertes para brillar. Es un patrón que resulta súper evidente al revisar las fuentes. Hay un concepto central aquí, algo que en los documentos se define como el ingenio de la escasez. El ingenio de la escasez. Suena poderoso. Lo es. Lo interesante no es solo la invención en sí, sino de dónde viene. O sea, estas soluciones no nacen en laboratorios con presupuestos infinitos y aire acondicionado. Ajá. Nacen de la crisis pura. Exacto. Surgen de chocar de frente contra una urgencia clínica absoluta. Pero, y esto es clave, teniendo el respaldo de una excelencia académica fenomenal. Y lo que vamos a ver es cómo esa combinación genera soluciones de bajo costo y altísima empatía. Y que terminan superando a la tecnología de punta, lo cual me parece fascinante. Para entender esa combinación, viajemos directo a ese escenario de trauma extremo que mencionábamos. Año 1984, Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Un caso clásico de cirugía de trauma. Sí, los registros muestran al doctor Osvaldo Borraes frente a un paciente con un trauma hepático severo, una infección abdominal masiva. Ahora, hasta donde yo entiendo de anatomía básica, si un abdomen está así de inflamado, cerrarlo cosiéndolo de forma tradicional es como sellar un barril de pólvora, ¿verdad? Es exactamente eso. Se genera lo que en medicina se conoce como un síndrome compartimental. La presión interna sube tanto que colapsa los vasos sanguíneos y, destruye los órganos. Es fatal. Como una olla de presión a punto de estallar. Tal cual. En contextos con abundancia de recursos, para manejar este tipo de abdomen abierto se usaban mallas quirúrgicas o prótesis temporales bastante costosas. Que Borraes obviamente no tenía en su sala de urgencias. Para nada. La inflamación de las vísceras era tan masiva que el cierre primario era mecánicamente imposible. Sabiendo que el paciente no pasaba de esa noche, toma una decisión insólita. Agarra una bolsa de polivinilo estéril. Espera, ¿estamos hablando de una bolsa de plástico? Literalmente. Una bolsa de grado médico, de las que se usan para recolectar orina o para los sueros, pero sí, plástico. La recorta, la adapta al tamaño de la herida y la sutura directamente a los bordes de la piel. ¡Wow! A ver si entiendo la física de esto. Al coser esta bolsa, él básicamente instaló una especie de válvula de alivio flexible, ¿no? En lugar de forzar una tapa rígida, puso una cubierta que cede ante la expansión. Exactamente. Y no solo eso. Fíjate en el beneficio clínico adicional. Es transparente. Ah, claro. Esa simple bolsa actuaba como barrera contra bacterias, pero le permitía al equipo médico inspeccionar visualmente los intestinos hora tras hora, sin someter al paciente a una nueva cirugía para abrirlo. Es genial. Mantiene la humedad, descomprime todo. Y fue tan absurdamente efectiva que la bolsa de Bogotá, como se le conoce hoy a nivel mundial, es un estándar absoluto en cirugía de trauma. Increíble cómo un trozo de plástico salva una vida funcionando como barrera exterior. Pero esto me hace pensar en otra cosa del informe. ¿Qué pasa cuando la falta de recursos te obliga a usar el cuerpo humano mismo como equipo médico? Ah, vas a mencionar lo del materno infantil. Sí, Instituto Materno Infantil, Bogotá, 1978. Las notas muestran una situación desgarradora. Una crisis total. Una mortalidad neonatal que rozaba el 70%. Los bebés prematuros fallecían a un ritmo alarmante por falta de incubadoras, sumado a infecciones por el hacinamiento. 70% es una cifra brutal. Lo es.
Ante ese colapso inminente, el doctor Edgar Rey Sanabria y el doctor Héctor Martínez Gómez buscan respuestas fuera de la tecnología médica tradicional. Observan a los marsupiales en la naturaleza. Los canguros. De ahí viene el nombre. Exacto. De ahí nace el programa Madre Canguro. Ante la ausencia de máquinas para soporte vital, deciden usar el propio cuerpo materno. Establecen un protocolo riguroso de contacto piel a piel. Temprano, continuo y prolongado. Entiendo que el contacto humano es emocionalmente vital, obvio, pero si hablamos de un bebé prematuro con órganos inmaduros, ¿cómo un abrazo sustituye el termostato de una incubadora de cristal? Porque la fisiología humana es de hecho un sistema de regulación térmica perfecto. Resulta que el pecho de una madre, en contacto piel a piel, ajusta su temperatura de forma dinámica. ¿En serio? ¿Sube y baja según el bebé? Sí, si el bebé está frío, la temperatura del pecho sube. Si el bebé se calienta demasiado, el pecho baja la temperatura. A esto le sumaron la lactancia exclusiva, creando lo que llamaron el triángulo de oro: amor, calor y leche materna. O sea que la biología superó a la máquina. Y al estar el bebé aislado en el pecho de su madre y no en una sala comunitaria, las infecciones cayeron drásticamente. El abrazo de una madre venciendo a equipos de millones de dólares. Me parece alucinante. Y entiendo que la OMS lo reconoció, ¿cierto? En 1991. Hoy, los expertos lo consideran el aporte más significativo en la salud pública en 50 años. ¿Se usa tanto en zonas rurales como en unidades de cuidados intensivos de lujo? Bien, hasta ahora hemos visto el exterior del cuerpo, plásticos y calor humano. Pero el documento nos invita a cruzar la frontera hacia adentro, a combinar medicina con ingeniería dura. Entramos a la electricidad. 1958. Clínica Chaillot. Eso, un paciente de 70 años, un sacerdote, con el sistema eléctrico del corazón fallando. Y aquí vemos el primer marcapasos artificial externo con electrodos internos. Aquí la escasez se mezcla con la genialidad interdisciplinaria. El cardiólogo Alberto Bejarano Laverde se une con Jorge Reynolds, que era ingeniero eléctrico. Querían enviar impulsos al corazón, pero la tecnología era impensable. Hoy un marcapasos es como una monedita. Sí, pequeñito. Bueno, el prototipo que construyó Reynolds pesaba 45 kilos. 45 kilos. Pero, a ver, ¿cómo conectas algo de ese tamaño a un paciente en estado crítico? Lo montaron en un carrito rodante que acompañaba al paciente. Y el peso no es lo más loco, es la fuente de poder. No había microbaterías en los 50. No me digas que usó corriente de la pared. Peor o mejor, dependiendo de cómo lo veas. Hizo funcionar este aparato con una batería de automóvil de 12 voltios. O sea, conectaron el corazón de un humano a una batería de carro. ¡Literalmente! Con los adaptadores que diseñó Reynolds, sí. Y esa ingeniería pura le dio al paciente 18 años más de vida. Y Reynolds no paró ahí. Para perfeccionar esto, se fue a estudiar a las ballenas jorobadas. ¿A las ballenas? ¿Por qué? Porque tienen corazones del tamaño de un auto. Necesitaba entender cómo la naturaleza sincroniza una masa muscular tan masiva. Hizo casi 40 expediciones. ¿Qué dedicación? Total. Y hoy, con ese conocimiento, está diseñando nanomarcapasos del tamaño de un tercio de grano de arroz. Y sin baterías. Se alimentarían de la propia contracción mecánica del corazón. Increíble cómo la mirada de un ingeniero transforma un problema biológico. Y bueno, esa misma intuición fuera de lo tradicional es la clave de nuestro siguiente caso. Salomón Hakim, 1957. La hidrocefalia de presión normal. Exacto, pero confieso que aquí me sentí muy perdido leyendo la fuente. Hakim recibe a un joven con deterioro neurológico. Los escáneres muestran ventrículos cerebrales dilatados, llenos de líquido. Ajá. Pero miden la presión del líquido y daba 150 milímetros de agua. Los libros decían que eso era normal. Entonces, si la presión era normal, ¿por qué Hakim insistía en que eso estaba aplastando el cerebro? Es la duda que tenía toda la comunidad médica. Todos diagnosticaban una demencia irreversible, asumiendo que el cerebro se había encogido y por eso sobraba espacio. Claro, suena lógico si solo miras la presión estática. Pero Hakim no solo era médico, tenía una intuición mecánica profunda. Él aplicó el principio de Pascal de la hidrodinámica. Fuerza es igual a presión por área. Esa misma. Si la presión es normal,
pero el área de los ventrículos es muchísimo mayor porque están dilatados, la fuerza destructiva total que empuja contra el cerebro se multiplica enormemente. O sea, una presión inofensiva en un área pequeña, al expandirse, actúa como una aplanadora hidráulica. Totalmente. Hawking fue el único que hizo ese cálculo mental y descubrió la única forma de demencia que era reversible. Y no solo la descubrió, se fue a su taller en Bogotá y fabricó la primera válvula unidireccional de precisión. Él mismo la fabricó. Con un cono de acero inoxidable y una esfera de zafiro sintético. Drenó el líquido y curó al paciente. Reparamos el corazón, drenamos el cerebro. Luego las fuentes muestran un salto hacia la microprecisión. Manipular tejidos vivos. Hablemos de oftalmología. José Ignacio Barraquer. Barraquer funda su clínica y en 1965 formula la ley de los espesores. Demuestra que al quitar o añadir espesor a la córnea, cambias el poder óptico del ojo. Es la base matemática absoluta del láser LASIK moderno. Pero a ver, en 1964 no había láseres controlados por computadora. ¿Cómo cortas un ojo vivo con esa precisión en los años 60? Pues inventando las herramientas. Barraquer diseñó el microqueratomo para hacer cortes de centésimas de milímetro. Extraía un disco diminuto de la córnea del paciente, lo congelaba para que estuviera rígido y lo tallaba en un torno de precisión. Congelaba el ojo, o sea, la parte de la córnea. Sí, la queratomileusis. Lo tallaba como un joyero trabajando un diamante, lo descongelaba y lo volvía a implantar. Literalmente esculpiendo la visión a mano. Y esa misma audacia, pero en nivel molecular, nos lleva al doctor Manuel Elkin Patarroyo en los 80, con la vacuna Spepsis 66 contra la malaria. Aquí hay un cambio de paradigma brutal. Históricamente hacíamos vacunas biológicas, usando el patógeno debilitado. Ajá, metiendo un virus o parásito atenuado al cuerpo. Pero Patarroyo usa la química pura. Diseña péptidos sintéticos. ¿Qué es exactamente un péptido sintético para quienes no somos químicos? Imagina que las proteínas del parásito son estructuras hechas con piezas de Lego. Esos son los péptidos. Patarroyo miró a los planos, fue a su laboratorio y usó sustancias químicas para ensamblar réplicas exactas de esas piezas. O sea, fabricó la envoltura del enemigo desde cero, sin usar ni un solo parásito real. Exacto. Es una vacuna química, no biológica. Para visualizarlo, es como si en vez de atrapar a un animal salvaje para estudiarlo, dijéramos, mejor usamos una impresora 3D para hacer copias plásticas de sus garras y entrenar con eso. Me parece una gran analogía. Ahora, siendo muy rigurosos con el análisis de las fuentes y manteniendo la imparcialidad. Claro. Hay que mencionar lo que pasó después con los ensayos clínicos. Sí, aunque los estudios iniciales fueron prometedores, ensayos posteriores muy grandes que se hicieron en África demostraron que la eficacia clínica real era menor a la esperada. Por eso, hoy la OMS la clasifica como inactiva. Hay que reportar los datos tal cual. Pero, dicho esto, el legado científico y metodológico sigue ahí, ¿verdad? Absolutamente indiscutible. Patarroyo donó la patente a la OMS en el 93 y, más importante, demostró que un país en desarrollo podía hacer ciencia de superfrontera. Abrió el camino mundial para todas las vacunas basadas en péptidos químicos. A veces la innovación es tener el atrevimiento de inaugurar un campo nuevo, aunque el primer producto no sea perfecto. Y hablando de campos nuevos, vamos a la frontera más compleja, la naturaleza de la mente. Rodolfo Ginas. La neurociencia pura. Antes de Ginas, se creía que el cerebro era un órgano pasivo. Yo siempre pensé eso, como una computadora apagada que solo reacciona si yo abro los ojos o escucho un ruido. Era el dogma. Pero Ginas descubrió que las neuronas tienen actividad electrofisiológica intrínseca. Ellas generan sus propios pulsos rítmicos todo el tiempo. O sea que mi cerebro genera actividad coordinada por su cuenta, está en la oscuridad total o no. Exacto. El cerebro es un sistema cerrado en constante oscilación eléctrica. Los sentidos externos solo modifican levemente esa vibración interna. ¡Qué locura! Si la realidad es solo un ritmo que nuestro cerebro sincroniza, el cerebro no es una máquina pasiva. Es más bien como un compositor escribiendo su propia sinfonía constantemente. Es una sinfonía talamocortical. Y Ginas descubrió que cuando esa sinfonía pierde el compás, ocurre la disritmia talamocortical. ¿Y eso qué provoca? Explica cosas terribles, como el dolor crónico severo, el tinnitus, ese zumbido constante en el oído, y el Parkinson.
No siempre es tejido muerto. A veces es simplemente una alteración en el ritmo eléctrico. O sea, un error en el código fuente de nuestra conciencia. Fascinante. Y lo mejor es ver en el informe que esta curiosidad no se quedó en el pasado. Para nada. Hoy vemos jóvenes como Daniel Cuartas haciendo tecnología de seguimiento de pupilas súper económica para personas con cuadriplegia. O el caso de Gabriel Villar, imprimiendo en 3D gotas que imitan el tejido vivo neuronal. El ADN de la innovación médica colombiana está intacto. Observación aguda y una empatía profunda para democratizar la tecnología. Ha sido una exploración genial. Hicimos un recorrido conceptual brutal hoy. Desde usar una simple bolsa de polivinilo y el calor materno, pasando por baterías de automóvil y esferas de zafiro en el cerebro, hasta llegar a las vacunas sintéticas y entender la electrofisiología de la mente. Y todo nos demuestra que la ciencia de super vanguardia no tiene un código postal exclusivo. Totalmente. Y esto me lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan hoy. Algo para reflexionar. Hemos visto cómo el ingenio de la escasez forzó a estos pioneros a encontrar soluciones brillantes simplemente porque no tenían otra opción, no tenían una chequera infinita. Es la restricción impulsando la creatividad. ¿Que de la tecnología? ¿Acaso el exceso brutal de recursos nos está anestesiando la creatividad pura que realmente necesitamos para el próximo gran salto médico? Es algo para morderse las uñas pensando. Nos escuchamos en el próximo análisis.